Y bueno, para el monográfico de esta semana realmente no hay una introducción adecuada, no hay una introducción que encaje a la perfección con lo que querríamos transmitir, porque realmente el tema de esta noche va a traer mucha controversia, sin duda alguna. Es conspiranoico, quizás de los que más, del tema que más conspiraciones se hayan podido hacer. Esta noche vamos a tratar el tema del atentado del 11S, pero desde otro punto de vista, porque bueno, aún a día de hoy se nos sigue vendiendo la historia, la moto de que todo lo que ocurrió fue un atentado terrorista, fue una especie de contraataque, por así decirlo, de la célula de Al-Qaeda hacia Estados Unidos, pero quizás como siempre, no todo lo que nos cuentan sea cierto. Y ya es hora de que se empiecen a escuchar las otras versiones. Y cuando digo las otras versiones no me refiero a la versión de que no solo fue un atentado, sino llegar un poco más allá y dar ciertos detalles que quizás vosotros oyentes a día de hoy aún no sepáis. Pues enseguida entramos de lleno con la crónica de la mañana, pero antes tenemos que ponernos en contacto rápidamente con nuestro corresponsal en Estados Unidos. Al parecer, una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra las conocidas Torres Gemelas. Son los rascacielos más altos de la ciudad, allí de Manhattan. Ricardo Ortega, buenas tardes. ¿Con qué consecuencias? Hola, buenas tardes, Matías. Se acaba de producir hace escasos minutos, poca información. Podemos aportar, una avioneta parece que se ha estrellado contra una de las Torres Gemelas en el tramo del piso 80 al 107. Son torres que tienen 107 pisos, las más altas del mundo. Puedo ver en estos momentos cómo está la cúpula de la torre, absolutamente envuelta en humo. De muchas ventanas salen lenguas de fuego. No se sabe si hay heridos, es una zona financiera, son oficinas. Debe haber víctimas a la vista de la magnitud del fuego y del humo, y hasta este momento se desconoce si ha sido un accidente o un acto terrorista. Are they going to be able to get somebody up here? Well, of course, man. We're coming up to you. Well, there's no one here yet, and the floor is completely engulfed. We're on the floor, and we can't breathe. Okay. And it's very, very, very hot. Okay. All I see is smoke. Oh, please. I'm going to die, aren't I? No. I'm going to die. Ma'am, say your prayers. No, we're not. We're going to think positive because you got to help each other get off the floor. I'm Now. going to die. No, it's so hot. I'm burning up. Hello? Help! Hello, ma'am? Osama bin Laden is the world's most wanted terrorist. Many to fight with bin Laden's terrorist organization Al-Qaeda, the most feared terrorist And punish those responsible. Punish. It's a vast empire. I want justice. And there's an old poster out west, as I recall, that said wanted, dead or alive. A pocos días del 11S, mientras los equipos de operarios trabajaban entre los escombros, el gobierno y los medios empezaron a unir los fragmentos de la historia. Era un relato complejo. 19 secuestradores, células durmientes de Al-Qaeda, escuelas de vuelo, cúteres, un nuevo tipo de guerra. Después del 11S hubo una sensación general de temor, una especie de cultura del miedo que surgió de ese acontecimiento terrible, de esa tragedia enorme por estas 3.000 personas muertas. Buenas noches, Iván. Muy buenas noches, Jorge. El atentado del 11S, vaya tema. Pues yo creo que es un tema muy interesante para tratar esta noche. Y la verdad es que, bueno, sin duda es un tema lleno de conspiración, es un tema lleno de misterio, de enigma, es un tema que sacudió enormemente a la industria aeronáutica de todo el mundo, y pienso que la verdad que hay muchos puntos recalcables que desde luego son muy debatibles. Empecemos desde el principio. Y bueno, aunque todo el mundo, normalmente siempre digo que casi todo el mundo, pero vamos, excepto que alguna persona no hubiera nacido, los que por aquellas fechas andábamos, sabemos de lo que estamos hablando. ¿Qué ocurrió el 11 de septiembre de 2001?
Bueno, el 11 de septiembre del 2001, el 11 de septiembre del 2001 empezó como un día normal y acabó con 3.016 muertos, nada más y nada menos, en la ciudad de Nueva York, ¿no? Sí fue un ataque aéreo, que al principio, a primera hora de la mañana, pues pensábamos que había sido un casual accidente aéreo contra una de las torres del World Trade Center. Pero cuando acabó el día, después de una serie de atentados usando aviones como bomba como un arma de destrucción masiva, se puede decir que fue un ataque aéreo contra 3 partes de los Estados Unidos. Fue contra el poder político de los Estados Unidos, porque se intentó atentar incluso contra el Capitolio y la Casa Blanca, que se dice que era el objetivo de ese famoso avión que derribaron aquellos famosos pasajeros, el vuelo de United, el 93. Fue un atentado contra el poder económico, que estaba representado pues por las 2 torres del World Trade Center, por esas torres gemelas, y sin duda fue un atentado contra el poder militar, que bueno, está representado en su máxima, digamos, figura, como es el Pentágono, ¿no? Iván, como siempre, todo lo que nos cuentan es cierto. Yo no te voy a decir, yo he pensado cómo iba a afrontar este tema hoy contigo, porque es muy debatible. Entonces, yo no te voy a convencer de si es cierto lo que nos contaron o no. Yo lo que te voy a dar es una serie de datos que están totalmente contrastados y que la audiencia pueda decidir si realmente nos estaban mintiendo o no, que al final se decantarán porque nos han contado una serie de mentiras. Pero yo te voy a poner unos datos que son indiscutibles, son datos que están totalmente contrastados, ¿no? Para empezar, antes de chocar los aviones contra las torres por la mañana, la base de Rota en España se pone en máxima alerta y en máxima emergencia 4 horas antes de impactar el primer avión contra una de las torres del World Trade Center, ¿no? Es curioso que el presidente Bush, que es el que gobernaba en aquel entonces, ve prácticamente los atentados en directo, casi prácticamente. Es curioso que los controladores aéreos de los Estados Unidos de la región de Nueva York estaban avisados de un ejercicio rutinario de aviones militares de los Estados Unidos. Estaban simulando un combate contra un secuestro aéreo, pues en una zona del océano próxima a tierra y próxima a la región de Nueva York. Y claro, cuando empiezan a llegar esas primeras informaciones de diversos secuestros, pues simultáneos, etcétera, pues los controladores empiezan a preguntar si se trata del mismo simulacro que los militares ya le habían avanzado o es que realmente se está dando una situación de secuestro real, ¿no? Entonces, en el ataque a las Torres Gemelas, el primer impacto se produce en la Torre Norte, lo provoca un Boeing 767 de la clase 200 de American Airlines, era el vuelo 11, con 81 pasajeros a bordo y 11 tripulantes. Se estrella a las 9 menos cuarto locales de la mañana de los Estados Unidos contra la torre, y se produce a una altura sobre el piso 80, más o menos. Provoca más o menos un pequeño sismo o seísmo en la ciudad de prácticamente un punto en la escala Richter, el propio impacto, y provoca un gran incendio, ¿no? Aquel avión pues iba cargado de combustible, tenía más o menos una envergadura de 50 metros de ala y se mete pues de lleno en una velocidad brutal contra el edificio, ¿no? El impacto afecta a 4 plantas en concreto, que son las que son afectadas directamente por el impacto de la torre y las alas. Y curiosamente, bueno, el único vídeo que tenemos es de unos hermanos, los hermanos Naked, que son los que estaban grabando un documental famoso con los bomberos, etcétera, ¿no? Y como pues por supuesto nadie se esperaba ese atentado, pues prácticamente es la única imagen que tenemos de un avión chocando, que creo que, bueno, no tiene un misterio
en concreto que haya que señalar o que haya que recalcar, ¿no? En ese momento, pues podemos pensar que es un avión que se ha desviado inconscientemente, que nadie se imaginaba por aquel momento, pues que iba secuestrado y que a propósito se iba a estrellar, ¿no? El segundo impacto lo tenemos en la Torre Sur, es el vuelo 175 de la United Airlines, es un Boeing 767 de la clase 200. Este avión había despegado a las 8:14 de Boston y se estrella a las 9:03, o sea, 18 minutos después del primer impacto. Y ese vuelo gira en el último momento para impactar con la Torre Sur. Y lo curioso, donde empieza ya un poco la controversia en los atentados del 11 de septiembre, es que ese giro que hace el avión para impactar contra la torre no debería de haberlo permitido el ordenador de a bordo del avión si estuviera operando de una forma normal. Si los secuestradores se hubieran hecho con el avión en vuelo, lo hubieran secuestrado, hubieran matado a los pilotos como se ha dicho, etcétera, etcétera, aunque se hubieran puesto a los mandos, ellos no podrían haber ordenado al piloto automático que hiciera ese giro, digamos que tan brusco, e incluso sin piloto automático ellos tampoco lo podrían haber hecho, ¿no? ¿Por qué te lo digo esto? Porque si se quiere modificar el sistema automático de los mandos del avión para que se pueda producir ese giro en el aire, te voy a poner un ejemplo, es como si llevamos un Mercedes por una autopista a 250 kilómetros por hora y el Mercedes tiene un sistema por el que no nos deja dar un volantazo a esa velocidad excesiva. Aunque nosotros queramos mover el volante, el coche no nos deja, con lo cual nos impide que volquemos, ¿no? Entonces, si se quisiera tocar o retocar el software del avión, habría que hacerlo 90 minutos antes, y la única manera de hacerlo es en tierra por un técnico especializado de la compañía, que haya sido formado por Boeing, etcétera, etcétera, y es totalmente imposible hacerlo en vuelo. Con lo cual, pues se entiende que se hizo en tierra. Que solo se podría haber hecho en tierra, sí. Entonces se entiende que ese avión o estaba preparado para hacer alguna cosa anormal ese día, o se modificó en tierra antes de despegar. Con lo que normalmente en operación normal no se suele tocar, ¿no? Es curioso también que el 767 que se estrella contra la Torre Sur no es un 767-200 como el que despega de Boston, sino que es un 767 de la clase 300. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene más filas de asientos, el fuselaje es un poco más alargado, que es el que se estrella. Con esto quiero decir que el avión que despega de Boston no es el mismo avión que se estrella contra la Torre Sur durante los atentados del 11 de septiembre. Eso, Iván, visualmente, a simple vista, ¿es detectable si vemos alguna imagen del avión que se está estrellando? A simple vista, con el ojo, con la rapidez, no lo sería. Pero si cogemos las imágenes, se han hecho una serie de mediciones en las fotografías del impacto del avión. Son fotografías que se han tomado además con una calidad, digamos que digital muy buena. Entonces se pueden contar las ventanillas. Y es tan fácil como contar ventanillas desde la cabina del piloto hasta la cola para saber qué clase de avión es. Y si tú cuentas las ventanillas en tierra de un 767-200 y de un 767-300, el 300 te dará pues 3, 4, 5 o 6 ventanillas más que el 767-200, ¿no? Si se compara el perfil del avión que se estrella en esa Torre Sur con un 767-200, incluso tenemos la sensación de que no se trata del mismo avión, ¿no? Es el mismo tipo, pero no es la misma clase. Entonces, vamos a imaginar que por algún motivo se intercambia ese avión en algún punto del trayecto, desde que despega de Boston hasta que se estrella contra la Torre Sur del World Trade Center. Cuanto menos es curioso, ¿no? Muchísimo. Puede parecer
que es una locura, pero claro, después de una serie de datos falsos que vamos averiguando, etcétera, etcétera, empezamos a montar un poco cómo está compuesta esa mentira que nos están vendiendo, ¿no? Entonces, aunque empecemos por los datos del final, nos va dando, digamos que una serie de pistas para llegar al inicio del vuelo. Entonces, nadie ha podido demostrar pues que ese avión, porque ese avión se pierde la traza radar, ellos apagan el transponder a bordo de la cabina del avión, y el avión desaparece del radar de los controladores y de repente se estrella en Nueva York. Porque Iván, una pregunta, el avión que despega de Boston, si no es el mismo que se estrella contra la Torre Sur, ¿dónde están los pasajeros? Bueno, yo creo que un atentado de tales dimensiones y de tan grandes beneficios que generó a posteriori, provocando una guerra en Afganistán, etcétera, etcétera, el número de pasajeros que desaparecieron ese día, porque supuestamente los secuestradores eligieron los vuelos con menos pasajeros, con menos afluencia, los menos transitados ese día, pues sería algo ínfimo, desgraciadamente, comparado con lo que iba a generar ese tipo de autoatentado en tierras norteamericanas, ¿no? Y pues desgraciadamente yo me inclino a que esos pasajeros pues sencillamente se hicieron desaparecer para siempre, ¿no? Esto podría también tener alguna cosa que ver con aquel programa en el que hablamos del avión de Malaysia Airlines. Igualito. Si el avión se ha utilizado para alguna causa o se utilizará en el futuro, si iba algo tremendamente valioso a bordo del avión, si se ha querido sacar del medio por alguna causa y han tenido que pagar 289 inocentes, pues es un precio muy bajo comparado con el objetivo que se quiere conseguir en esa determinada misión, ¿no? La verdad es que sí. ¿Qué más evidencias hay, Iván, de que no es todo lo que parece? Yo tengo una, ¿no? Evidentemente no, pero bueno, lo que ve todo el mundo es que, por ejemplo, por poner así un dato por encima, el avión que se estrella supuestamente en el Pentágono, nunca se vio un avión realmente ir hacia el Pentágono, solamente se vio un fogonazo. Sí, ahora si quieres lo analizamos en un segundito y acabo con la Torre Sur, porque tiene algún dato más para terminar. De acuerdo. Cuando ese avión, que lo vemos en esas famosas imágenes, que se inclina estrellándose contra el edificio, vemos como de repente enseña un poco más la panza en ese último giro, y vemos en algunas fotografías algo que va adosado a la panza del avión. En un principio se habló como una especie de depósitos que son totalmente anormales, que estén adosados en la barriga de un avión. No sabemos qué tipo de objetivo tendría pues el llevar algo adosado en ese fuselaje. Y tenemos incluso, si digamos que cogemos digitalmente lo que es el esqueleto del avión y trazamos una serie de líneas para saber cómo está ensamblado el fuselaje respecto a las alas del avión, etcétera, pues es curioso que la turbina izquierda, los ingenieros han detectado en las fotos que está manipulada. ¿Por qué? Porque la turbina izquierda está ligeramente inclinada y ligeramente desprendida del ala izquierda. Y ellos han llegado a la conclusión de que el motor estaba colocado así a posta para contrarrestar un poquito esa resistencia que iban generando, esa especie de bultos que iban adosados a la panza del avión. Si vemos las fotografías de una forma normal, esos bultos de los que hablo parecen unos reflejos de luz en la panza del avión, pero cuando se amplían las fotos digitalmente tienen, digamos que cuerpo, no es reflejo, ¿no? Es como si hubiera algo pues adosado ahí. Y esto es la principal suspicacia en cuanto al impacto en la Torre Sur, ¿no? El atentado del Pentágono, como bien tú dices, pues tiene mucha tela que cortar. Se trataba de un Boeing 757 de American Airlines, que pesaba pues 80 toneladas más 20 80 toneladas de peso, de las cuales 20 eran puro queroseno. O sea que no es un avión pequeño.
No, es un 757, es un bimotor comercial, un jet a reacción, pues con capacidad pues para casi 300 pasajeros, de estela turbulenta pesada, que es como su categoría en aviación, y es un pájaro de metal pues bastante pesado. Se estrella a las 9:38, no se encuentran restos del avión en los primeros momentos del impacto, y las declaraciones de los testigos por los que pasa algo por encima de sus cabezas dicen que se escucha como un misil, que describen un objeto que es más pequeño, por supuesto, que un Boeing 757, y hay un testigo que se llama Steve Patterson, que describe además como si ese misil, esa especie de misil, fuera un pequeño jet privado de color plata. Con lo cual, pues es un dato muy curioso, porque luego os voy a contar una historia relacionada, ¿no? No se ven, en el lugar del impacto, no se ven alas, no se ve la cola, no se ve absolutamente ningún trozo de fuselaje del 757. Todo el mundo describe ese ruido como el paso de un misil y nunca como de un avión. Y luego te digo una cosa, para una persona que fue catalogada no apto para volar en una escuela de pilotos, como era el secuestrador que llevaba aquel avión, es totalmente imposible mantener un avión, un jet privado comercial, en vuelo rasante por el suelo a casi 900 kilómetros por hora sin chocar contra el suelo antes de llegar a su objetivo, porque ni los mejores pilotos casi son capaces de conseguirlo. Y por supuesto, a esa altura o esa altitud a la que supuestamente volaba para impactar en esa zona del Pentágono sin chocar con nada antes, tendría que haberse llevado un montón de vallas, un montón de farolas, una gasolinera, semáforos, líneas eléctricas, y no tocó absolutamente nada. Lo más alarmante es que cuando la gente busque, bueno, por YouTube las imágenes, se ve una cámara de seguridad que supuestamente dicen, no, esto graba el avión, no, esto graba un fogonazo y nada más, no se ve ningún avión. Y si es tan grande como tú dices, se tendría que ver algo. La cámara de seguridad de la que hablas grababa 5 imágenes del impacto con intervalos de 1 segundo entre ellas. Por eso, desde que vemos la primera estela de algún objeto que se va arrastrando, porque no va volando, hasta que pega contra la pared del Pentágono, no se ve, digamos, que el término medio de la imagen, se ve cuando entra y cuando choca. Solo se ve que hay un objeto que impacta contra el suelo, se desliza y choca contra la pared del Pentágono, y esa versión, suponiendo que esa grabación sea real, mantiene que un avión de esas características que yo te acabo de comentar, que volaba a casi 900 kilómetros por hora, a 60 centímetros del suelo, como dice el informe oficial, era imposible que cruzara una autopista a esa altitud, cuando, por ejemplo, el fuselaje del 757 tiene pues unos 6 metros de alto desde el suelo. Con lo cual te digo que tendría que haber arrasado con todo. Los controladores del aeropuerto de Dulles, en Washington, seguían el rastro del avión, seguían las maniobras, la velocidad, y para ellos, sin que les dijeran que era un avión, ellos pensaban que era un avión militar o que era un misil de crucero que estaban detectando en el radar. Y ellos están acostumbrados a distinguir incluso esas cosas, porque se dedican a eso, ¿no? Entonces, pues es curioso. Hubo más cámaras que grabaron el impacto. Una estaba en el Hotel Sheraton, en la que el FBI aparece, pero a los pocos minutos de la explosión, para confiscar las cintas de todo el hotel, de las cámaras de vídeo. Otra cámara estaba situada en la gasolinera que está adyacente al Pentágono, que solo atiende a personal del Pentágono, y es el último edificio que hay antes del Pentágono, esa gasolinera. Entonces, el dueño, en declaraciones también, dice que el FBI también llegó justo después del impacto y confisca las cintas, y el dueño de la gasolinera ni siquiera tuvo tiempo de poder verlas y de poder visualizar a ver lo que había grabado, ¿no? Pero hay algo, sin embargo, Iván, que tú lo mencionaste en un artículo de Informe Insólito, que quizás sea la prueba más evidente, que es, bueno, el agujero, el hueco que dejas el supuesto avión cuando estrella. Si sobreponemos una imagen de ese avión realmente, no encaja. No encaja
no encaja para nada, precisamente porque un avión volando a esa velocidad contra un edificio, por mucho hormigón armado que tenga en sus cimientos, etcétera, pues lleva una energía cinética tan grande que tiene que arrasar con todo, ¿no? Entonces, los anillos del Pentágono, todos sabéis qué construcción tiene, en forma de pentágono, tiene anillos de dentro hacia afuera, se cuentan desde el centro hacia afuera como anillo A, B, C, D y E, son esas filas de edificio, ¿no? Luego, cada anillo se divide en 5 bloques y el impacto se produce en el primer bloque, que además parte estaba en obras, ni siquiera estaba totalmente habitado. El supuesto avión perfora los anillos E, D y C, según fuentes del ejército, que son varios muros de hormigón armado, ¿no? Y los testigos y el personal de rescate que trabaja en el desescombro y en el rescate de los cuerpos dice que no ve absolutamente ningún resto de avión en aquellos momentos mientras que se realizan las tareas de rescate. Es curioso que luego tenemos fotos en las que sí se ven restos del avión, pero yo ya no me creo absolutamente nada. Pueden haber estado puestos a posteriori, como sucedió en las calles de Nueva York, donde, pues incluso apareció el pasaporte de Mohamed Atta intacto completamente, aparecieron partes de avión en algún lugar en el que en los momentos justamente posteriores a la explosión no había ningún trozo de avión, etcétera. No hay muchas pruebas que, que hacen que se derrumbe la propia versión oficial. Porque, pero es Iván, curioso. Sí, dime. ¿Un accidente de estas características dejaría rastros del avión, por pequeños que fueran? Sí, no, por pequeños no, dejaría rastros enormes. O sea, la desintegración total, aquí esa explicación no vale. La desintegración total del avión existe si hubiera una combustión tan grande que prácticamente se pulverizara el avión, ¿no? Entonces, cuando el avión choca contra una estructura de hormigón armado como es esta, lo que hace es desfragmentarse en un montón de pedazos, en millones y millones y millones de pedazos. Se pulveriza en trozos muy pequeñitos, pero siempre hay rastro. Es algo similar al accidente del Germanwings, entre comillas, el accidente, contra esa pared de los Alpes franceses, porque no cuadra, pues por supuesto que el avión chocara y esa tremenda explosión que tendría que haberse producido no se produce y el avión aparece pues desfragmentado en 10.000 piezas a lo largo del valle hacia abajo, ¿no? Tendría que haberse consumido prácticamente en ese impacto, en esa explosión. Bueno, hemos hablado de la Torre Sur, hemos hablado de el Pentágono. Ahora te quiero hacer a ti una pregunta, Iván. En aquellos 11 de septiembre de 2001, tú ya eras piloto. Sí. ¿Cómo te sentiste al ver aquello? Yo estaba en la escuela de pilotos el 11 de septiembre del 2001. Había entrado pues en septiembre del 99. Tenía mi primera licencia de vuelo ya. Estaba haciendo simulador aquellos días, además. Ya tenía pues aproximadamente 120 horas de vuelo. Y aquel día estaba yo comiendo para irme a una sesión de simulador a la escuela de pilotos, porque yo me saqué el título en La Coruña, ¿no? En la escuela de pilotos del aeropuerto de La Coruña. Yo sentí un poco extrañeza a la hora del accidente. De hecho, no lo estaba viendo en directo. Un familiar me llamó, pon Antena 3, que están dando en directo un accidente de avión, y se hablaba de que había chocado una avioneta contra los pisos superiores del World Trade Center, ¿no? Entonces, pues nada, ya pues me puse a verlo. Acababa de chocar el primer avión y pues ya el mundo entero, como yo, vio en directo cómo chocaba el segundo avión, ¿no? Entonces, pues por supuesto piensas que eso no es casual, un día de sol y moscas, que no había mala meteorología, etcétera. Entonces surgen las otras noticias de que otro avión ha explotado se ha estrellado contra el Pentágono, y pues tú lo único que empiezas a pensar es que está comenzando la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, como piloto sí me sentí muy desprotegido.
De hecho, en todas las escuelas de pilotos prácticamente del mundo entero aparecieron pues las policías nacionales de todos los países a recabar información sobre los alumnos que estaban cursando en esos momentos y pidieron expedientes sobre todos nosotros para estudiar caso por caso a ver quiénes éramos, de dónde veníamos, porque estábamos haciendo el curso, etcétera, etcétera, sobre todo pues para eso, pues para descartar posibles terroristas en otros países, ¿no? Entonces, pues bueno, fue una jornada, la verdad, que bastante desalentadora, porque a partir de ahí se destruyeron muchos trabajos en el mundo de la aviación comercial. ¿Qué imagen, Iván, recuerdas más de aquel momento? ¿Qué imagen recuerdo más de aquel momento? Quizá esa gente en los últimos segundos antes de caer la torre, que están pidiendo ayuda desesperada de alguna manera y que no llega y que se van para abajo con la torre. O esa sensación de que cómo puede preferir una persona o cómo puede decidir una persona saltar al vacío ante una muerte segura antes de consumirse por el fuego ante otra muerte segura, ¿no? O sea, tienen claro que van a morir y están decidiendo ellos la forma en la que lo van a hacer. Para mí, quizá ese día fue lo más desgarrador. Tú, como piloto novel que eras, en aquel momento, aunque suene así un poco a jerga, ¿te tragaste lo que estabas viendo por televisión? Los primeros días yo creo que sí. Se le dio mucho bombo al tema de Bin Laden, etcétera, y yo creo que todo el mundo al principio no desconfió. Quizá fue a lo largo de los meses posteriores, cuando ya empezaron a salir fotografías, cuando empezaron a salir informes, cuando empezaron a hablar los testigos, etcétera, ¿no? De que las cosas no cuadraban, ¿no? Y cuando yo pues me pongo un poco porque yo de hecho prácticamente en el mundo vuestro de la radio me estrené con el 11 de septiembre, pues una locutora que es amiga mía me invitó como piloto a participar en un programa pues en el 10º aniversario en el 2011 y nada, me pidieron opinión, participé en un programa como piloto, participaba un ingeniero, un arquitecto, etcétera, y ahí me enganché un poco a la investigación, ¿no? Entonces empecé yo mismo a investigar y a ver pruebas, informes de vuelo, estaba en contacto con la Asociación por la Verdad del 11 de septiembre, una asociación creada por pilotos comerciales, y bueno, empecé a descubrir que muchas cosas no cuadraban, ¿no? Entonces ahí es donde me interesó yo por empezar a excavar o a escarbar un poquito más en el tema. ¿Entiendes o entendiste en aquel momento que después de aquello la gente desconfiara un poco de los pilotos? Entendí que la gente desconfiara un poco no de los pilotos, sino de la gente que iba sentada detrás de los pilotos. Llegó a haber una psicosis muy, muy grande a bordo de los aviones de vuelos comerciales. Todo el mundo se miraba unos a otros, todo el mundo era sospechoso cuando se levantaba y iba al baño, todo el mundo era sospechoso cuando no salía del baño y tardaba. Bueno, pues eso creo que estableció una psicosis a nivel mundial que llegó a ser, en un momento dado llegó a ser incontrolable. Hubo muchísimos incidentes y peleas a bordo de los aviones, sobre todo con gente de origen musulmán, de origen árabe. Claro, se les miraba de distinta forma, ¿no? Entonces, pues, bueno, eso causó muchas peleas a bordo de muchos aviones. Y ahora te hago otra pregunta. Tú, como piloto, una vez que has llevado un avión así, y que no suene ningún comentario racista, por favor, sencillamente me quiero centrar en el 11S. En aquellos tiempos, cuando los pilotos veían subir a bordo a alguien de origen musulmán, ¿tenían miedo? Yo creo que depende del país en el que vivas. Hay sociedades en las que pues las razas están muy mezcladas. Yo creo que tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, como en el resto de Europa, etcétera, están quizá más acostumbrados pues que huele gente con turbante o que huele gente con esa barba típica, ¿no?, de la raza árabe, que huelen pues con sus pañuelos, etcétera. Y quizá pues nos podría pues llamar un poquito más la atención tras los atentados del 11 de septiembre, pues en países como España, que quizá no estemos tan acostumbrados, porque ahora sí, pero antes no, la sociedad no estaba tan mezclada todavía, etcétera.
y quizá mirábamos, ¿no?, un poco con más recelo, pero yo creo que lo hacíamos todos de forma inconsciente y automática, ¿no? No era por señalar y decir estoy sospechando de ti, ¿no? Pero todos estábamos más atentos en las salas de embarque de los aeropuertos, todos estábamos más atentos dentro del avión. Yo tuve un incidente en Palma de Mallorca, en una sala de embarque, porque había una persona, pues estaba bebiendo además, allí con la botella, estaba borrachísimo, pretendía embarcar, pues no sé por qué el personal de tierra no lo detectaba, era una persona caucásica como yo, no era árabe ni mucho menos, y yo acudí al personal de tierra para decirle, mira, no podéis dejar embarcar a esta persona porque es que la va a liar dentro, ¿sabes? Y tal y como está el panorama, y aquella persona pues se quedó en tierra, armó un lío que te mueres, vino la policía, la gente ya ve un tumulto con la policía por el medio y ya se empieza a asustar. Entonces, pues bueno, había una especie de ambiente de psicosis que era bastante, bueno, pues desagradecido, ¿no? Bueno, hemos hablado de la Torre Sur, del Pentágono, de cómo lo viviste tú desde el punto de vista de un piloto. Vayamos a la Torre Norte. Uh-huh. ¿Qué ocurrió en la Torre Norte, Iván? En la Torre Norte, pues tal y como te dije, es la primera torre que sucede el impacto. No hay nada mucho más reseñable que lo que te he contado. Es el avión que supuestamente pilota Mohamed Atta y bueno, es la única imagen que tenemos es esa imagen de esos bomberos que estaban grabando y de esos hermanos y quizá... Bueno, es un impacto, sí es cierto que es mucho más controlado que el segundo, ¿no? Es quizá un poquito más lento. Y creo que es el impacto que, ya te digo, que menos misterio constituye de este caso, ¿no? Quizá el vuelo que más misterio constituye de todos los atentados del 11 de septiembre es el del Pentágono y luego es el que supuestamente derriban los pasajeros, ¿no? Iván, ¿es posible que esa maniobra, tanto la Torre Norte como la Torre Sur, la haga un piloto que no es experto? No. De hecho, un piloto experto que, probándolo muchas veces en el simulador, como se hizo en muchas tripulaciones de muchas compañías aéreas, y a esa velocidad, con los mandos libres del avión, modificando el software, como yo te dije, no acertaron con el objetivo. O sea que en el caso de que realmente hubiera pasado, realmente hubiera una persona a los mandos de esos aviones, tendría que ser alguien con muchísima experiencia. Yo creo que sinceramente no iba nadie pilotando. Era de lo que conocemos hoy en día como un dron. Pero un dron a lo grande. Exactamente. Era un vuelo a control remoto. Por el tipo de giro que hace, etcétera, ¿no? Es como si buscara un blanco, ¿no? Otra casualidad, otro algo parecido a lo que pasó con el Malaysian Airlines. Sí, la casualidad en este caso es que es curioso que a bordo de ese segundo avión que choca contra la Torre Sur en la mañana del 11 de septiembre iban los máximos representantes de las aeronaves, del programa de aeronaves no tripuladas del ejército americano. Murieron todos en aquel avión. Porque otra cosa alarmante, Iván, es que otra cosa realmente impactante es cuando se nos muestran los vídeos de las Torre Sur, Torre Norte siendo atacadas y se nos pone de audio de fondo esas llamadas de teléfono de supuestas víctimas, ¿no?, antes de morir, a sus familiares. A mí me han llegado a contar que a esa altitud en la que se hicieron las llamadas no es posible realizar llamadas. Bueno, había determinados aviones que llevaban teléfonos ya satélite, etcétera, y por supuesto la mayoría de los aviones pues todavía prácticamente no se podían realizar llamadas. Pero si quieres te cuento el caso del vuelo de United, el 93, que está relacionado con lo que tú dices, con las llamadas de teléfono, porque os hago un resumen muy rápido. Este es el cuarto avión, el 757 de United Airlines, despega a las 8:42 del aeropuerto de Libertad en Newark, va hacia San Francisco, se estrella en Pensilvania y se supone que los pasajeros se amotinan
contra esos secuestradores, intentan tomar el control del avión y en la pelea pues el avión se cae al suelo, ¿no? El avión llevaba apenas 40 pasajeros. Los 4 terroristas van sentados en primera clase, asesinan al comandante cuando consiguen entrar en la cabina, asesinan al copiloto, asesinan a una azafata y hieren mortalmente a un pasajero. A las 10:03, casi 20 minutos después, se reporta ese avión que va volando porque un avioncito Cessna pequeño que volaba pues por debajo de ese avión lo ve cruzarse con él y lo ve que invierte su posición, que vuela de panza al estilo de esa famosa película de Denzel Washington del vuelo y que se cae contra una arboleda, ¿no? Se estima que impacta a casi 900 kilómetros por hora. Curiosamente, los únicos 4 cuerpos que no se identifican son los de los terroristas. Se recogen 2 cajas negras que están incrustadas en el suelo a 7 metros de profundidad y solo hay una marca de impacto, que es un cráter enorme, ¿no? Hay testigos de la zona que dicen que incluso que el cráter parecía como si varios camiones fueran a vaciar chatarra allí y es lo único que se encuentra, ¿no? Lo cual ya no cuadra con un accidente aéreo de estas características porque no se asocian las marcas del terreno con lo que pasó realmente, ¿no? Los datos importantes que demuestran muchas mentiras. No hubo llamadas de teléfono móviles desde el United 93 porque los teléfonos del avión no estaban disponibles precisamente en el Boeing 757 en el año 2001, con lo cual eran mentira esas llamadas que se hicieron. Hay una llamada, al parecer, según el registro oficial, que es después del momento del impacto del avión, con lo cual queda fuera de tiempo, o el avión seguía volando o la hora está mal, o no se realizó esa llamada. O sea, hay una llamada después de que el avión impactara. Exactamente. Pues que nos expliquen cómo. Es la del pasajero Todd Benner. Los registros oficiales también demuestran que las llamadas de ese pasajero a la vez desde su teléfono móvil, hay 2 llamadas en el mismo minuto y en el mismo segundo, según el listado de telefonía que le pasa la compañía de Telefónica a los investigadores. Es una cosa imposible, por supuesto. No puedes llamar a una persona, a dos personas en el mismo minuto y segundo a la vez. Nunca se llega, por supuesto, a mostrar ese registro en público de las compañías telefónicas. Otro pasajero que se llamaba Bart Bingman llama a su madre, le dice que está armado con el cuchillo del desayuno y a la hora en que se llama, en esa línea y en esa ruta todavía no se había alcanzado una altitud de crucero donde se pusiera el desayuno. Esto puede ser rebatible porque, bueno, puede haber venido una azafata del galley con un cuchillo, se lo puede haber dado y el tío ya estaba armado, ¿no? Pero bueno, sería imposible que a esa hora al menos hubiera desayunado. Y luego, lo que te comentaba, hay una asociación por la verdad del 11 de septiembre, se llama Pilotos por la Verdad, y ellos demuestran con grabaciones de los controladores, con datos de los controladores y con algún registro de las cajas negras, que esos mensajes que mandaba el avión desde el United 93, el ordenador del avión, indican que iba hacia el oeste, sobre Illinois, y que varios minutos después de que supuestamente se estrellara en Pensilvania, todavía el avión seguía volando. Con lo cual desaparece sin dejar huella, sin dejar rastro, y lo que existe en el suelo probablemente no fuera un avión en Pensilvania. O sea, desaparece sin dejar huella, sin dejar rastro, otra vez, y valga la redundancia, otro Malaysia Airlines. Sí, el ordenador, el sistema ACARS, aquel avión que de repente deja de transmitir del Malaysian Airlines y que es, deja de transmitir su código transpondedor, pero el ACARS se desconecta, pero digamos que los motores del avión sí siguen transmitiendo datos, etcétera. Entonces, en cierto modo, el avión seguía mandando señales de que seguía volando. Y se descubre a través de la Rolls-Royce que el Malaysian Airlines sigue volando hasta 7 horas y media después de desaparecer. Pues aquí sería un poco igual. Sin embargo, esos supuestos terroristas estarían mal formados como para poder apagar ese sistema del avión y el sistema del avión sigue transmitiendo.
con lo cual sigue transmitiendo pues la posición, etcétera. Y bueno, por supuesto, si ya hablas con los pilotos de esta asociación, muchos te dicen que ellos tienen incluso en su poder grabaciones de los radares de ciertos controles de los Estados Unidos que detectan ese avión volando una vez que se ha estrellado. Iván, ya hablo desde mi ignorancia, sencillamente ya para saciar mi curiosidad. Bueno, supongo que muchos oyentes coincidirán lo mismo porque no se ha profundizado mucho en esto. Se sabe que secuestran el avión, pero ¿cómo unos pasajeros entran en la cabina de los pilotos con cuchillos de plástico? O sea, ¿tan fácil es abrir la puerta de un piloto y entrar dentro? No, pero seguramente que tú tienes una buena cerradura en casa, ¿verdad? Sí, o eso creo. Ahora me has hecho dudar. Y si a tu familiar desde el otro lado le ponen un cuchillo en el cuello y te dicen o abres o lo mato. Sí, he pensado en eso, pero quizás el piloto tendría que sopesar, ¿no? O sea, si no así fue. Mata a él o mata todo el pasaje. Pues así fue. Así fue como entraron durante el 11 de septiembre los terroristas en las cabinas. Amenazaron con degollar a los tripulantes, a los azafatas y azafatos que iban detrás trabajando con ellos. Y bueno, pues como compañeros, por supuesto, antes de que le corten el cuello, pues abres, tampoco tienes la idea de que van a entrar a asesinarte directamente, porque dices, si a mí me asesina, ¿quién va a pilotar el avión, no? Entonces, aquellas personas no se imaginaban ni por asomo que esos supuestos terroristas estaban entrenados como pilotos para estrellar esos aviones, ¿no? En el supuesto de que realmente unos terroristas hubieran secuestrado el avión. En el supuesto ese. Pero te voy a dar una versión todavía más interesante, si tengo tiempo, del accidente, entre comillas, del atentado del Pentágono. ¿Tú te recuerdas del episodio de ese submarino hundido, el Kursk, ese submarino ruso que se hundió en el bar de Marens el 12 de agosto del año 2000? Sí, recuerdo. Se murió toda la tripulación, hubo un conflicto internacional porque Rusia no aceptaba ayuda en el rescate de esos marinos. Por causa de ese retraso en el rescate, probablemente murieron los que sobrevivieron a una supuesta explosión dentro del buque, etcétera. Bueno, pues esto está muy relacionado con el atentado del Pentágono. ¿Y por qué? Pues porque el Kursk era un cazaportaaviones ruso, era un submarino nuclear, y no tuvo ninguna explosión a bordo el 12 de agosto del 2000, sino que el Kursk, según demuestra un comandante naval ruso de la Marina rusa, que ha hecho públicas sus declaraciones, se llama Vitaly Doschenko, escribió un libro que se titula ¿Quién mató al Kursk?, pues nos da todos los informes que demuestran que el Kursk chocó en aguas con un submarino americano llamado Memphis. Hasta aquí, pues un roce, digamos que al estilo Guerra Fría. Por supuesto, esto no se hace público, pero el mundo, ese 12 de agosto del año 2000, un año antes del 11 de septiembre, estuvo al borde de una guerra nuclear. Entonces, ese Kursk transportaba una serie de misiles que eran misiles del tipo Granit. El Granit es un misil que técnicamente se llama P-700, la clasificación OTAN su nombre es náufrago y lleva una letra, o sea, el código es SSN19 y la letra N hace referencia a Navy, de la Marina rusa. Es el misil más avanzado de la Marina soviética y se desarrolló sobre todo para destruir a los portaaviones estadounidenses, ¿no? Bueno, pues uno de esos misiles del Kursk, de 24 que llevaba, desapareció y nunca apareció. El misil del Kursk que desapareció es el misil Granit que se estrelló contra la pared del Pentágono el 11 de septiembre del 2001. Iba a decir cuidado. Curioso. Más que curioso, es cuanto menos es interesante, porque en este asunto están metidos pues una serie de traficantes de armas relacionados con el Mossad, con la CIA, etcétera,
y se le siguió la pista a un traficante de armas que se llamaba Victor Bout, era más conocido como el mercader de la muerte o el señor de la guerra, y se sabe que este hombre se hizo en el mercado negro con ese misil y que se lo vendió al Mossad. Pero lo que no se sabe es cómo ese misil se disparó desde la costa norteamericana, desde el mar, hasta llegar a impactar contra la pared del Pentágono. ¿Y te acuerdas cuando antes te he dicho que ese testigo que se llamaba Steve Patterson, que describe un jet pequeño plateado que vuela hacia el Pentágono? Bueno, pues si veis en las fotos, el misil Granit es como un pequeño jet privado de color plateado, con unas alas, una cola, etcétera. Es un misil naval de crucero. Se parece pues a un dron pequeño, pero reactor, ¿no? Y coincide exactamente con la descripción del misil Granit. Y bueno, hay datos, y este capitán de la Marina rusa señala que el misil que ha desaparecido del Kursk, se recuperaron 23 de 24, uno desapareció para siempre, y creen que se usó de esta manera. Eso sí, sin carga nuclear. Bueno, otro dato más a tener en cuenta. Iván, ¿qué pasó con los terroristas? Bueno, los terroristas se supone que era gente que se formó en escuelas de los Estados Unidos como pilotos, etcétera. Era muy curioso que decían que solamente querían aprender a volar los aviones, no les interesaba ni aterrizar ni despegar, con lo cual pues empezó a levantar también numerosas sospechas entre los instructores de vuelo. Pero muchos de ellos no consiguieron el apto para volar. También se dice que de esos terroristas solamente sabían el objetivo los pilotos, no sabían que iban a morir estrellándose los secuestradores que iban, digamos, en la cabina detrás. O sea que de los terroristas solamente sabían el objetivo supuestamente los que pilotaban el avión. Exactamente. El resto iban engañados. ¿Perdona? El resto iban engañados. Exactamente. Yo es que, bueno, me llegó información en su momento de que los terroristas estaban vivos a día de hoy. Pues se dice que uno de ellos, creo que era del vuelo del Pentágono, se dice que ha sido localizado en su país, en África, en un país de estos africanos, etcétera, que el tío está con vida y que sigue, vamos, vivito y coleando. De hecho, ciertos informadores de ciertos servicios secretos, etcétera, etcétera, lo han localizado, dan por hecho que sigue vivo, y le han mandado pruebas prácticamente al mundo entero para decir que los americanos están mintiendo. ¿Por qué crees, Iván, que, bueno, aquí lanzo yo la especulación, ¿no?, Estados Unidos hizo esto? Bueno, pues yo creo que, como bien te dije al principio, que las ganancias que genera una guerra para un país, sobre todo que vive de la industria armamentística, etcétera, son tan grandes que el daño colateral, entre comillas, que puedas provocar entre tu propia población, pues es tremendamente inferior a los beneficios que te genera, ¿no? Entonces, pues es triste pensar que los Estados Unidos se tuvieran que inventar un atentado, como se suele llamar, de falsa bandera, para generar pues un conflicto armado en otra parte del mundo, como era Afganistán. De hecho, el día de los atentados del 11 de septiembre se cierra por completo el espacio aéreo de los Estados Unidos, y el único avión privado que es autorizado a rodar en un aeropuerto y despegar es el jet privado de Bin Laden con la familia de Bin Laden. No Bin Laden a bordo, pero con la familia de Bin Laden. Entiendo. Otro dato curioso es por qué si los gobiernos de Estados Unidos, los encargados del espacio aéreo y demás, tienen constancia de que se han secuestrado varios aviones, ¿por qué no envían cazas a derribarlos? Porque fue el único momento en la historia de los Estados Unidos que los cazas que estaban de maniobra iban totalmente desarmados ese día por una orden superior. ¡Qué casualidad! Hecho, ¿perdona? Digo que qué casualidad también. Qué casualidad. Y de hecho,
hubo varios pilotos que siguieron a los aviones en aquellos momentos, no de cerca, pero sí más o menos desde lejos ya los tenían localizados, aunque nunca llegaron a tiempo. Y entre ellos se pusieron de acuerdo que como su principal misión, pues por encima de todo es su juramento y su lealtad a la defensa de los Estados Unidos, etcétera, la única manera que tenían de derribar esos aviones era estrellándose contra ellos. Y así lo decidieron los pilotos, pero nunca llegaron a tiempo. No les dio tiempo ni siquiera de derribarlos de esa manera. Y en vuelo decidieron hacer pues el kamikaze ese día. Era la única manera de proteger las ciudades. Iban desarmados, no tenían cómo disparar. Entonces solo les quedaba esa opción. Pues en este sentido un aplauso por ellos. Bravo, bravo, porque hay que tener valor. Iván, los aviones que nos has descrito pueden causar tantos daños como para que dos edificios, como eran los del World Trade Center, las Torres Gemelas, se desplomaran de aquella manera controlada, porque aquello realmente parece una explosión controlada. Yo no soy arquitecto ni soy ingeniero, ni te voy a decir si la potencia calorífica de un avión en forma de bomba que se estrella contra un edificio es capaz de derretir los cimientos del edificio, ¿no? Pero sí te voy a decir que a todos los arquitectos, a todos los ingenieros, a todos los expertos en el tema que he escuchado, todos concluyen que es completamente imposible que por mucha potencia calorífica que le apliques a los cimientos de las Torres Gemelas, que se ablanden de esa manera como para venirse abajo. Es curioso que en el momento en el que se empieza a derribar la torre, la primera torre, se ven una serie de explosiones en las aristas del edificio por las cuatro esquinas como si fueran explosiones controladas. Pero es más curioso todavía, de hecho se ve esa explosión, en los vídeos se ven las explosiones. Es digamos que esas cargas de, pues como de minas, ¿no? O de derribos controlados, que van pam, 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 pues van explotando de arriba abajo y se ven perfectamente. Pero es más curioso todavía que la noche anterior se le prohíbe a los servicios de limpieza pues actuar como en su jornada normal laboral, limpiar las oficinas del World Trade Center, etcétera, pues porque supuestamente alguien se cree que estaría acabando de preparar esas detonaciones, ¿no? También es curioso que la noche anterior de los atentados del 11 de septiembre se despliegan en Nueva York, están desplegados ya en alerta todos los equipos de la Guardia Nacional, equipos de emergencias de catástrofes naturales, etcétera, están todos en Nueva York esperando órdenes y los propios miembros no saben por qué y sin embargo están todos desplegados en la ciudad. Antes has hecho mención a que entre los restos se encontraron pasaportes, entre ellos el de Mohamed Atta intacto. Con una explosión como la que se ve, ¿podría realmente salir despedido un pasaporte y quedar intacto? No, porque la explosión que se generó alcanzó 2000 grados en 2 segundos. Un avión es una bomba volante y, bueno, pues prácticamente si lo que va dentro del avión se consume por completo, no es el pasaporte, es algo que es plástico y papel y no es un objeto metálico que aunque atraviese un fuego pues se pueda quemar pero no carbonizar, ¿no? Entonces es completamente imposible que la documentación de nadie aparezca tirada entre los restos del edificio anexos a una calle y precisamente sean las del terrorista, ¿no? Para mí es similar a las cintas del 11M que se encuentran grabadas en árabe en una de las estaciones, en una furgoneta aquí en España, ¿no? Iván, ya para terminar, y en tu opinión personal, ¿esos aviones iban cargados de pasajeros? No, como te dije antes, se eligieron los vuelos con menos pasajeros en las rutas, digamos que menos frecuentes, con mayor capacidad de pasaje, porque para los supuestos terroristas habría sido más fácil dominar a 40 pasajeros que a 200, ¿no? Entonces... Pero aunque fueran los vuelos con menos personas, ¿crees que realmente había una sola persona allí dentro? Pues en algún caso me temo que sí despegó con la gente normal. Lo que me temo es que no chocaron con las mismas personas dentro. Eso es lo que me temo, ¿no?
Entonces, pues es curioso que es todo para mí un tema tan conspiranoico, ¿no? Que las torres gemelas incluso ya se había comprobado que soltaban asbestos, se llama, que es una sustancia cancerígena, y costaba más remodelar las propias torres que tirarlas y levantarlas, ¿no? Y el atentado se produce en septiembre del 2001 y en agosto, un mes antes, el dueño actual de las torres, que se llamaba Larry Silverstein, pues asegura las torres precisamente además contra un impacto de aviones. O sea que con lo cual es una tremenda casualidad, o es que alguien no nos está contando la película completa, ¿no? Esto es una cosa tras otra, un recuerdo también, una imagen que vi, que también la gente la puede encontrar en YouTube, de una reportera que está dando la noticia, ¿no?, del atentado antes de que los aviones impacten contra la torre. Con lo cual, eso era también una metedura de pata tremenda. Pues sí. Solo te digo un dato que se me olvidó antes en cuanto al tema de los edificios. Los bomberos encuentran los pilares centrales de las Torres Gemelas cuando caen al suelo, hacen análisis de esos restos y se los encuentran que están cortados con una sustancia que se llama sustancia explosiva. Es termita y se usa para las demoliciones controladas por radiofrecuencia. Entonces, que me digas tú que la reportera anuncia pues el atentado antes de que se produzca es pues como el primer dato que te di al abrir el programa, ¿no? Que la base de Rota en España estaba en máxima alerta 4 horas antes de los atentados del 11 de septiembre, ¿no? La verdad es que sí. La verdad es que sí. Y bueno, como siempre, este tema es realmente triste, peleagudo, ¿no? Porque podríamos hablar prácticamente toda la noche sobre un montón de datos que no coinciden, datos que nos han mentido, miles de datos que han sucedido a bordo de esos aviones analizados uno por uno, como el que te he descrito más o menos de una forma hiper resumida del vuelo S-93 que supuestamente tiraron los pasajeros al suelo, ¿no? O sea, nada coincide dentro de los aviones, hay muchas situaciones que no están demostradas porque los datos son contradictorios. Entonces, pues, no, nada cuadra, ¿no? Pero estas historias son tristes porque aunque vosotros pongáis de vuestra parte para que el pasaje llegue a salvo, a veces parece que ya no están ni en vuestras manos ni en las nuestras. O sea, pueden hacer lo que quieran, cuando quieran y con quien quieran. Eso es lo que da miedo, Iván. Lo peor es que estamos en manos de terceras personas y en las que nosotros, llegado un momento, no controlamos esa situación, ¿no? Entonces es grave saber que puede pasar una situación así a bordo de un avión. Según la versión oficial del Germanwings, no se pudo abrir esa puerta de la cabina porque ese hombre se había encerrado dentro gracias a las medidas de seguridad que se aplicaron tras el 11 de septiembre, ¿no? Esas puertas blindadas que son indestructibles. Iván, ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros, aun sabiendo que tienes curro, y que nos hayas contado un poco más, bueno, esos detalles, ¿no? Que quizás algunos han visto otros por televisión, otros por YouTube, que son quizás más evidentes, o testimonios, como tú bien has dicho, de arquitectos, etcétera, etcétera, pero quizás no sabían estos de, bueno, el número de ventanas del avión. Bueno, 4 detalles más que siempre viene bien sumar a esta historia y que por fin la gente se dé cuenta de que no todo lo que vimos era lo que pasó. Pues sí, estoy súper encantado de estar en tu programa, como siempre, ya lo sabes, y es una forma más llevadera de llevar la guardia de hoy. Y es un tema que, ya te digo, podríamos estar toda la noche hablando y todavía nos faltaría tiempo para darle a la audiencia todos los detalles que se han descubierto que no cuadran en los atentados del 11 de septiembre. Y yo creo que con los años aún seguirán saliendo más, porque en estos temas esto es un no parar. El que no encontrará una cosa, encontrará otra, y bueno, y así son las cosas, hay que pasar página, ¿no? Como se suele decir. Exactamente, pero sin olvidar. Exactamente. Pues un abrazo, amigo. Muchas gracias, Jorge. Pues nada, hasta la próxima y un saludo a todos los que nos escuchan.